El Mont Blanc no solo es la cima más alta del oeste de Europa, es también un mito que domina todos los Alpes y en especial el Valle de Chamonix. Con sus cumbres legendarias, los países del Mont Blanc poseen un patrimonio rico y auténtico que se esfuerzan en proteger. De Megève al macizo de Arabís, iremos de pueblo en pueblo y de estación en estación, visitando unos lugares en los que la tradición constituye la base de la vida local. La Alta Saboya ofrece en un espacio reducido un amplio abanico de paisajes poco común en Francia, de los glaciares de alta montaña a los ríos tranquilos de los grandes lagos franceses. Los países del Mont Blanc. El Mont Blanc culmina a los 4.809 metros. Posee un poder de atracción fuera de lo común. Jacques Malmat y Michel Gabriel Paccard realizaron el primer ascenso a la cumbre en 1786. Desde entonces, sus cumbres legendarias no han cesado de atraer a visitantes de todo el mundo. A sus pies, Chamonix. Más que una estación, se ha convertido en una ciudad en la que conviven más de 40 nacionalidades que han elegido vivir en la capital mundial del alpinismo y de los deportes al aire libre. Desde cualquier rincón de la ciudad basta con levantar la vista para ver una cima mítica. En el centro urbano, todo indica que no estamos en un lugar corriente, empezando por la oficina de la compañía de guías que se encuentra en la plaza de la iglesia, toda una institución. Su presidente, Jean-Claude Charlet, es hijo del célebre Armand Charlet. Se trata de la compañía más antigua del mundo. Pronto cumplirá 2 siglos. Hoy cuenta con más de 200 miembros activos. 210 miembros, concretamente, que acompañan al cliente en alta montaña y también a esquiar. En el siglo XI, Chamonix estaba ocupada por un monasterio. A partir de 1820, el turismo dio un importante impulso a la ciudad. Los Juegos Olímpicos de 1924 no hicieron sino acentuar su fama. Para los Juegos de 1924 se construyó un teleférico que unía el centro de Chamonix con la salida de la pista de bobsleigh. En 1955 los ingenieros hicieron gala de su ingenio para poner en marcha un segundo tramo del teleférico desde el Plan de la Guille hasta la cima de la Aguja del Mediodía. En aquel momento una ascensión tan vertical y además sin pilón intermedio fue toda una hazaña. Chamonix presenta esta particularidad. Se puede subir de 1.000 metros a 3.800 metros en 20 minutos. Hay una diferencia muy grande entre la vida en la ciudad y en alta montaña. Es evidente que la montaña tiene sus peligros. Por eso los guías no nos cansamos de decir a los visitantes que tengan cuidado y si pueden que vayan siempre acompañados. Las vistas a 3.840 metros de altitud hacen honor a su fama. Muchos alpinistas escogen la Guille du Midi como punto de partida hacia otras cimas que rodean al Valle Blanco y hacia sus numerosas vías glaciares, mixtas o puramente rocosas. Jean-Marc Olianty es uno de los guías más experimentados de la compañía de guías. Ha vivido el desarrollo del turismo de los últimos años en los que todo se ha acelerado. Cada vez hay más visitantes que vienen solo a esquiar. No les interesa la historia del alpinismo que rodea este Valle Blanco. Evidentemente, nosotros la conocemos muy bien. Hemos escalado casi todas las cimas que nos rodean. Antes los visitantes eran más contemplativos, ahora solo quieren esquiar. Les da igual el nombre de las cimas. Ahora se hacen menos visitas panorámicas. La Aguja del Mediodía también es el punto de partida del espectacular descenso fuera de pista del Valle Blanco.
Se recomienda realizarlo con un guía que sabrá evitar todos los peligros y trampas del recorrido, sobre todo las grietas. Guía y cliente van equipados de arneses para encordarse si la dificultad del descenso lo requiere. El descenso del Valle Blanco puede iniciarse temprano por la mañana y bajar hasta Chamonix, o por la tarde y dormir en un refugio de montaña, desde donde salir al día siguiente para hacer esquí de travesía hacia otras cimas. A 2.500 metros de altitud encontramos el refugio del Recan, regentado por Amélie Romuald. Tiene capacidad para alojar a 16 personas. Al mediodía, muchos esquiadores que descienden a Chamonix paran a comer. Sus quiche y sus tartas de arándanos son tan famosas como las cimas que lo rodean. El refugio está animado desde las 4 de la mañana por quienes salen hacia las cimas cercanas y más tarde por los esquiadores que practican el esquí de travesía. Jean-Marc y su cliente dejan atrás el refugio y extreman las precauciones en los seracs del glaciar del Gigante. El cambio climático hace que el Valle Blanco se transforme. Cambie por el retroceso de la lengua glaciar. Los seracs del glaciar del Gigante se estrechan y la travesía se parece más a una pista. Antes, el paso por los seracs era mucho más escabroso. A veces había que utilizar la cuerda. Hoy se parece más a una pista llena de bañeras que esconde algunas trampas. Detrás de las bañeras hay grietas que pueden darnos algún susto que otro. Para Jean-Marc y su cliente, el extremo del mar de hielo es un espectáculo único. Todavía hay mucha gente que se aferra a valores como la superación de uno mismo y que sienten admiración por la naturaleza, un vínculo con la naturaleza. Es triste comprobar el retroceso y el deshielo de los glaciares. Las Grandes Jorasses dominan el mar de hielo. Desde 1850, el glaciar ha retrocedido cerca de 2 kilómetros, y ello se debe más al aumento de las temperaturas en verano que al descenso de las precipitaciones a los 4.000 metros de altitud que siguen alimentando al glaciar. Creado en 1909 y electrificado en 1953, el tren de Montenberg une Chamonix con la Mer de Glace, un trayecto de 5,5 kilómetros en pendiente. El tren avanza gracias a un mecanismo en cremallera con un raíl adicional en medio de la vía dentada que sirve de apoyo a las ruedas también dentadas situadas bajo la locomotora.
Un poco más lejos en el valle, a la altura del pueblo de Argentière, se sitúa otro lugar mítico de Chamonix con el dominio de los Grands Montets por debajo de la Aguja Verde. Es el dominio del gran esquí reservado para expertos. Bajando hacia Vallorcine, encontramos pequeñas aldeas con sus típicos chalets de madera que se ocultan de las miradas de los curiosos bajo espesas capas de nieve. Dejamos Chamonix y en el otro extremo del valle, Les Houches poseen una pista de descenso, la Pista Verde, que de verde no tiene más que el nombre, ya que se trata de una pista negra mítica donde cada año se celebra el descenso de la Copa del Mundo. Esta prueba de velocidad se celebra en febrero para garantizar la presencia de la nieve, pero la visibilidad no siempre es buena. El público viene atraído por su trazado único en medio de un bosque de pinos, pero también por el ambiente y la hospitalidad que reinan en las pruebas. Adrien Théo wearing bib number 12 from France at the first sweat. Otro tren de cremallera comunica Les Houches con Saint-Gervais. Después desciende hasta Fayet. Inicialmente, el tren se concibió para comunicar el valle con la cima del Mont Blanc, pero en 1835 se estimó que el proyecto era irrealizable. El destino final está a la altura del glaciar de Bionnassay, a más de 2.500 metros de altitud, lo que la convierte en la línea de ferrocarril más alta de Francia. El Mont Blanc se encuentra en el término municipal de Saint-Gervais, que desde finales de los años 30 forma parte de las estaciones de esquí más prestigiosas. La iglesia, construida en 1698, con su campanario característico de bulbo, es un exponente del barroco de la región. Poco a poco se han ido restaurando las viejas mansiones, como la casa fuerte de Haute-Tour, que data del siglo XIII y hoy acoge exposiciones artísticas. A partir del siglo XIX, Saint-Gervais se convirtió también en una ciudad balneario por sus aguas sulfurosas. El estilo de sus edificios renovados lo demuestra. Prácticamente vecina de Saint-Gervais, la estación de Le Contamine-Montjoie se extiende también a la sombra del Mont Blanc. Su iglesia de la Trinidad posee un campanario cuadrado que se asienta sobre una torre del antiguo castillo que protegía la frontera con la Tarantesa. El municipio alberga la única reserva natural de Alta Saboya que comprende un glaciar, un inmenso territorio de 5.500 hectáreas. Geoffrey Garcel, guardia de la Reserva Natural de Le Contamine, sale con los responsables del lugar y con unos científicos para realizar una visita rutinaria. La reserva se extiende a lo largo de la orilla derecha del río Bonnan y llega hasta las alturas del Valle de Montjoie. Arranca a los 1.000 metros de altitud y llega hasta los 4.000. Es prácticamente una de las mayores de Francia.
Gran parte de la fauna hiberna en esta época del año. A baja altitud se extiende el territorio de los ciervos, corzos, tejones y zorros. Geoffrey coloca su arma favorita, un potente catalejo que le permite observar desde lejos las zonas sensibles en las que vive el rebeco. Estamos en un periodo en el que la fauna limita al máximo la actividad, para no gastar demasiada energía por el frío y el espesor de la nieve. En la zona en la que estamos hay rebecos. Es lo que denominamos una zona de hibernación. Están a cubierto, solo se levantan para comer y se vuelven a tumbar. Por eso debemos evitar penetrar, para no molestarlos y ocasionarles un gasto de energía que no harían si no estuviésemos aquí. En algunos árboles, el pájaro carpintero ya ha entrado en acción. El invierno está siendo particularmente suave, por eso se producen estos desajustes. Cuando llegamos a la altura del refugio de Nambogan, nos damos cuenta de la extensión de la reserva que asciende hasta la cima. Bajo el glaciar de Tre-la-Tête, en la Cañada Blanca, o Combe Blanche, en las estribaciones de los montes Jovet, se sitúa la zona más alta de hibernación del rebeco. El rebeco no es el único animal que vive en este lugar. Marmotas, cabras monteses y perdices nivales comparten el territorio. Pueden verse sobre todo en verano. Antes de salir de la reserva, la capilla de Nuestra Señora de la Gorge, construida en 1699, recuerda que desde hace siglos esta pequeña maravilla saboyana es un lugar de peregrinaje cada 15 de agosto. El Valle de Arly, un amplio valle de origen glaciar, es la única vía de comunicación entre los valles de Arve e Isère. A partir de 1880, la construcción de la carretera que une el norte y el sur de Saboya permitió el desarrollo del turismo. Megève, a los pies del Mont Blanc, fue la primera en beneficiarse. Situada a 1100 metros de altitud, Megève se convirtió en 1890 en un lugar de veraneo muy popular entre parisinos y lioneses. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1921, la baronesa Noémie de Rothschild decidió crear una estación de esquí de alto standing. Las edificaciones y el equipamiento se fueron sucediendo con los primeros teleféricos en 1933. Desde el principio de su expansión, las casas se inspiraron en las granjas saboyanas. El ejemplo más reciente lo tenemos en Ferme de Marie, una aldea formada por 9 chalets que son la réplica exacta de antiguas granjas de los alrededores que fueron desmontadas, transportadas y reconstruidas de forma idéntica. Nicolas Siboué, uno de los propietarios, nos explica el interés del proyecto. Fue una idea arriesgada el desmontar, trasladar y volver a ensamblar antiguas granjas dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Convertirlas en alojamientos o viviendas en la montaña a primera vista parecía una locura.
Pero la prueba de que esta locura tenía un interés real es que hoy encontramos madera vieja por todas partes. El desmontaje es muy importante. Se trata de madera vieja, así que a veces se rompe alguna pieza y es necesario volverla a fabricar. A veces el montaje es una combinación de juego de Lego e improvisación para que al final todo funcione. Debido a la exposición de la madera, se encontrarán con unas fachadas diferentes por el color. A veces la madera está más oscurecida por el sol, de color caramelo. Forma parte del encanto del lugar. A la entrada de la ciudad hay que fijarse bien para encontrar el taller de Pierre Margara. Natural de Aix-les-Bains, se instaló en Megève hace 40 años. Es un escultor tan conocido como el héroe local Émile Allais. En el centro de la estación hay varias obras suyas. Trabajo de forma intuitiva. En general, mi obra está muy cerca de la música. Tiene un alcance musical. Es como un instrumento. Puede recordar a un instrumento. Siempre he sentido mucha admiración por la naturaleza y por lo que ha esculpido. Creo que lo que hizo aquí es insuperable. Desde Megève se contempla un panorama extraordinario sobre el Mont Blanc. Esta es una composición que hice a partir del tema más famoso del planeta, o por lo menos el más interpretado, con David T. My Way en inglés, que mi amigo Jacques Ribot compuso en Megève. Al anochecer, las calesas van y vienen por el centro de la estación en torno a los escaparates de las tiendas de lujo. Megève ha sabido mantener la imagen creada por la baronesa de Rothschild. Un ejemplo de ello es el torneo de polo sobre nieve. Dos equipos ingleses participaban en este torneo que existe desde hace 20 años y forma parte del circuito Polo Master. Cada jinete posee varios caballos y cambia de caballo en función del cansancio del animal, ya que los partidos son agotadores. Igual de importantes son el cóctel y la fiesta de después de la prueba. La montaña siempre ha inspirado a grandes chefs. A la salida de Megève, Emmanuel Renaud es uno de los pocos que dirige un gran restaurante en la montaña. Tiene 3 estrellas Michelin y fue galardonado con el título de Mejor Trabajador de Francia. La cocina de montaña es, ante todo, utilizar productos de montaña.
reconvertir productos que se utilizaban antiguamente, más rústicos, y refinarlos, resaltarlos. Yo creo que la cocina de montaña es refinamiento, delicadeza. En cierto modo es lo opuesto a la montaña, a su lado rústico. Es hacer una mezcla sutil con la delicadeza. Y sobre todo, que no se note la técnica. Muy vinculado a su región, Emmanuel Renaud se esfuerza por dar a conocer y conservar un patrimonio culinario a menudo inesperado. La montaña no solo es la cumbre, también son los productos del lago. A partir de enero se abre la veda de pesca en el lago. Podemos servir trucha alpina, rapé del lago, farras. Trabajamos mucho los tubérculos y los quesos. Aquí hay unos quesos magníficos. Tenemos productos como la polenta. Disponemos de una gran gama de productos con los que trabajar. Se trata solo de una asociación intelectual. El heno se asocia con la montaña. Por eso lo utilizamos para hacer infusiones con leche, lo servimos en las salsas de la carne como condimento para conseguir ese aroma a heno que se tiene al entrar en un granero. Ese olor. No cocinamos heno a la vinagreta. Lo que hacemos es dar un toque de su sabor a los pescados, verduras, helados. Hay muchos soportes para compartir los sabores de la montaña. Cuando hacemos un descanso, podemos salir a oxigenarnos. Yo creo que la montaña le inspira a uno mucho más. En el valle, antes de ascender hacia el macizo de Agaví, en Saint-Pierre de Fussigny, encontramos a Michel Chapaz, uno de los últimos destiladores de Saboya, una tradición que se transmite de padres a hijos, igual que el alambique que permite transformar los frutos en aguardiente. Los clientes han traído los frutos y esperan que la caldera coja presión. ¿Cuándo cogió las peras? Fue a finales de agosto. ¿A finales de agosto? Finales de agosto, sí. ¿Y después qué se hace con ellas? Hay que dejar que maduren y a medida que van madurando se machacan. Para llenar 3 toneles tardamos 3 semanas. Al cabo de una semana yo siempre añado un poco de azúcar para aumentar la fermentación. El arte y la destreza de Michel Chapaz con su alambique harán el resto. Tendrá que volver dentro de unas horas antes de llenar las botellas con el aguardiente. Algo más arriba, en el valle de l'Arve, por encima de Faucigny, encontramos la Cartuja del Reposo, un lugar único en pleno bosque. En el siglo XII los monjes cartujos edificaron este monasterio que ha conocido diversos inquilinos. Cerrado durante la Revolución, en 1907 fue transformado en hotel de lujo. Desde 1932 alberga una comunidad de religiosas carmelitas.
Los edificios han sufrido el clima duro de la montaña y han tenido que ser restaurados en varias ocasiones. Tras estos muros, las carmelitas se retiraron de la vida pública para rezar. Retomando el camino hacia Le Grand Bornand, el bosque se hace menos denso y deja a la vista viejas granjas y chalets de madera. El pueblo de Le Grand Bornand le debe su nombre al torrente Le Born, que desciende de la cadena de Agavy del Col de San. Las primeras referencias a este lugar se remontan a 1218, cuando Tomás I reinaba en Saboya. Hoy es un pueblo-estación que intenta compaginar el turismo alpino y la conservación de su patrimonio. En lo alto del pueblo, varias casas han sabido conservar su esencia, como el taller de alfarería de Edith Martin. La especialidad de Edith es la alfarería tradicional saboyana, sencilla y natural. La decoración se realiza sobre todo con una pera de engobe. Se trata de motivos sencillos, puntos, flores, pájaros, nada de paisajes de montaña. Es algo muy ligero. Así era la alfarería tradicional, alegre y sobre todo sin pretensiones. Las piezas de alfarería se concebían como utensilios, no como objetos artísticos. Espero que por lo menos se divirtieran un poco. Trabaja con su marido Patrick, que también es monitor de esquí. Sus piezas tienen mucho éxito tanto en la tienda del taller como en los mercados. A la entrada del pueblo no podemos dejar de ir al taller de Didier Peguila, instalado en un viejo chalet. Es uno de los últimos talabarteros de la región. Fabrica y decora los collares de cencerros que llevan las vacas cuando salen a pastar. Traigo las pieles de Dordoña, de una vieja curtiduría que trabaja la piel como se trabajaba hace 100 años. Hay dos formas de tratar el cuero, mediante un curtido vegetal o mediante un curtido al cromo. Un curtido al cromo tarda 3 días. El vegetal son 2 meses, 2 meses y medio. Los gruesos como este se utilizan solo para la trashumancia, para el ascenso a los pastos y el descenso después de los concursos. Hay muchos en septiembre. También hago para el Salón de la Agricultura. Les Chinaillons es el centro del antiguo pueblo. Algunos de sus chalets datan de 1664. En esta zona hay más de 400 chalets con más de 200 años. Hasta hace muy poco la mayoría de ellos todavía alojaban al ganado en la planta baja y a las personas en el primer piso. En el granero se guardaba el forraje. Pero lo que realmente le da la fama al pueblo y a sus alrededores es el reblochon. Más de 40 granjeros como Invastard producen reblochon. Él es granjero en el municipio y hay más de 130 en los Agavy.
El ordeño se realiza a diario, incluso en pleno invierno. Justo después de ordeñar, hemos puesto el cuajo para que coagule la leche. 3/4 de hora después procederemos al corte de la cuajada. Es decir, cortamos la leche cuajada para obtener granos pequeños del tamaño del trigo o del maíz. La fabricación del geblochón es una de las más duras porque no se calienta el queso. ¿Ven? Aquí tenemos el grano. En los Agaví, concretamente Legrand Bornat, estamos en la vertiente del geblochón granjero. Es decir, hecho con la leche de una explotación. Se hace 2 veces al día después de cada ordeño. Para hacer un geblochón de unos 500 gramos, se necesitan 4,5 litros de leche. Después de desmoldarlos, Ian identifica sus quesos con una etiqueta de geblochón granjero y añade un disco de pícea para poder apoyar el queso al darle la vuelta. Los colocamos aquí y les damos la vuelta todos los días, uno por uno, durante entre 8 y 10 días para que acaben de escurrirse. Aquí tenemos los quesos una vez escurridos. Los hemos bajado a la bodega. Les damos la vuelta cada 2 días. Los mojamos con agua y sal. Estarán aquí de 15 días a 3 semanas antes de ponerlos a la venta. Estos ya casi están. Llevan casi 3 semanas. Ya están listos para el consumo. En el valle vecino está el pueblo de la Clusaz, una estación que nació con los pioneros del esquí en 1907. De momento han vuelto a poner de moda el pagué, un pequeño trineo que posee solo un patín de hierro, equipado de una tabla inclinada para sentarse con una pierna a cada lado y de un mango vertical para dirigirlo. Tradicionalmente lo utilizaban los niños desde principios del siglo XX para ir al colegio descendiendo las calles cubiertas de nieve. Subiendo hacia el Col de Sagaví, el peñasco de l'Étal nos muestra su mejor cara, cubierto por la nieve que ha caído durante la noche. La punta de Merdassier, de 2.313 metros de altitud, es impresionante, aunque no sea tan alta. Bajo la Aiguille de Borderan, la capilla de Santa Ana forma parte del rico patrimonio religioso del municipio. Los viajeros solían refugiarse en ella de las tormentas y de las inclemencias del tiempo. Este espacio mágico se presta a todo tipo de travesía, en esquí, raquetas y hasta en trineo de perros.
Con la escarcha, la luz del sol crea sutiles halos. Al fondo está el universo del esquí nórdico frente a la Combe de Sagaví, un dominio de 50 kilómetros de pistas frecuentadas por la élite del esquí de fondo. La Combe de Sagaví marca la separación entre los departamentos de Alta Saboya y Saboya. La Pointe Percée, en el extremo de la Combe de Sagaví, es la cumbre más alta de la región a 2.750 metros de altitud. Más abajo, el valle del Boucher permite alcanzar el Grand Bornand. Los golosos saben que hay un lugar en el centro del pueblo de la Clusaz que no pueden perderse, el establecimiento del artesano chocolatero y pastelero Patrick Agnelé, cuya fama ha traspasado ampliamente los Agaví. Si no hubiera sido pastelero, Patrick habría sido escultor, nos confiesa el chef originario de la Clusaz. Después de crear un pastel en honor al campeón olímpico Edgar Gros-Piron, Patrick Agnelé se ha empleado a fondo con la imagen de Saboya. Hemos creado un pastel con motivo del 150 aniversario de la incorporación de Saboya a Francia, que he llamado Savoyage, en referencia a la historia, porque es un pastel destinado a convertirse en embajador de nuestra región, y como su nombre indica, es un pastel que puede viajar. He partido del concepto que se tiene del saboyano desde fuera. Los que vienen regularmente piensan que el saboyano es bastante tosco, pero que cuando se le conoce es cariñoso. Tiene el corazón tierno. Por eso he hecho un pastel con esta imagen. Un arenado crujiente de aspecto tosco. Un pastel de chocolate y por dentro tierno, con el corazón tierno. Lo adornamos con un corazón emblemático de los países de Saboya, que son las esculturas que encontramos sobre todos los muebles y representan un corazón. A los pies de los Agaví se extiende el lago de Annecy, el segundo lago natural de Francia por su superficie. A finales de los años 70 agonizaba por culpa de la contaminación, pero a principios de los años 2000 renació más puro que nunca después de importantes trabajos de saneamiento. Annecy es un paso obligado entre Italia, Suiza y las dos Saboyas, una ciudad estratégica que siempre ha sabido atraer a los visitantes. En las proximidades del castillo de Monton se han encontrado los restos de una antigua vía romana que unía Ginebra e Italia. Construido en el siglo XII, el castillo de Monton es el auténtico centinela del lago. Existe un lago que solemos olvidar cuando hablamos de los países del Mont Blanc y Alta Saboya. Se trata del lago Léman. Más del 40% de su superficie está en territorio francés. A orillas del lago se encuentra desde hace cientos de años la ciudad de Evian, que ha sabido mantener la elegancia de las grandes estaciones termales de antes de la guerra. Y no podemos olvidar su agua de manantial, famosa en el mundo entero. A unos kilómetros de allí, en Lugrand, Éric Jacquier se dispone a salir de pesca. Está cargando el barco desde el sótano de su casa, que domina el lago. Ser pescador profesional en pleno invierno en el lago Léman te da argumentos suficientes para interpelar a los visitantes que no tienen por qué conocer la riqueza de la pesca del lugar. A última hora de la tarde, Éric sale a recoger las redes que ha puesto a primera hora del día. Mi familia lleva pescando más de 400 años en el lago Léman. Ha habido periodos en los que, desgraciadamente, el lago ha estado eutrofizado,
Una generación de pescadores no pudo pescar y tuvo que trabajar en otra cosa. Redujeron el uso de fosfatos en detergentes. Se reguló el uso de nitratos y pesticidas en la agricultura. Y poco a poco, el lago volvió a ser la joya que es hoy. La primera presa es grande, una trucha asalmonada. La segunda red también le tiene reservada una bonita sorpresa, una hermosa lota. Ahora está muy de moda la farra. Hay mucha demanda. La calidad de su carne es muy buena. Si el año es bueno en el lago Léman, se pescan unas 800 toneladas de farra. Pero la estrella sigue siendo la trucha alpina, que es el pescado más apreciado del lago. Una parte de la pesca está reservada para algunos restaurantes como el de Manuel Renault en Megève. En invierno las condiciones pueden ser idílicas como hoy, o pueden volverse una auténtica pesadilla con un viento y un oleaje que impiden cualquier salida. El principio es que todo lo del lago vuelve al lago. Eric Jacquier es un apasionado de las nuevas tecnologías. Ha diseñado su barco para que sea lo más práctico posible. Puede pilotarse desde la cabina o desde popa con un simple mando. Eric se detiene para saludar a un colega suizo de Lausanne que está justo enfrente pescando con su mujer. Hay unos 100 pescadores en el lado suizo y unos 50 en el lado francés para que se hagan una idea, y por darles una cifra, les diré que el lago Léman produce alrededor de 1.500 toneladas de pescado, que es el equivalente de un gran puerto francés como Givinec. Eric todavía tiene que echar 2 redes. Volverá a recogerlas de madrugada a partir de las 3 en plena noche. Su mujer vendrá a las 8 con su equipo para organizar la pesca, que será tratada y enviada a un público entendido de toda Francia. En línea recta, el valle del Gifre entre Ginebra y Chamonix no está muy lejos. Salir de Samoën y subir a las pistas que diseñó Émile Allais en Flaine es una oportunidad de oro para hacerse un descenso esquiando. Flaine fue creada en 1968 por Éric Boissonnas, diseñada para integrarse en el entorno. El hormigón es visible a posta para conseguir armonía con la piedra caliza de los alrededores. La estación ha sido clasificada monumento histórico. En la cima nos encontramos con otra perspectiva de la cadena del Mont Blanc. Para continuar con el paseo hay que tomar la pista de las cascadas que sale a 2.500 metros de altitud. Un descenso de 14 kilómetros a través de una reserva natural hacia el pueblo de Six-Férat-Cheval. En las capillas y chalets de Six pueden verse las huellas del paso de los canónigos del Valais que desbrozaron el valle para construir en él una abadía.
La explotación del bosque es el modo de subsistencia de una población que se ha reducido a la mitad desde 1825. El valle se termina con el mayor circo del arco alpino, el circo glaciar de Six-Fères-à-Cheval. Con este inmenso anfiteatro calcáreo de 4 kilómetros termina nuestro paseo por los países del Mont Blanc.